Mi nombre es Darío Escalante. Nunca he sido de contar estas cosas. A lo largo de los años aprendí a guardarme lo que vi, lo que escuché, lo que viví. Pero con el paso del tiempo, uno se da cuenta de que el silencio también enferma. Como si lo que callamos se pudriera por dentro. Así que decidí hablar. No para que me crean, ni para buscar consuelo. Solo necesito sacarlo. Porque aunque han pasado más de 20 años, todavía sueño con él. Y todavía, a veces, creo verlo. De reojo, cuando paso frente a ciertos lugares como cobertizos. Todo empezó cuando tenía 7 años. Vivíamos en una casa vieja en la periferia de un pueblo que ya no figura en los mapas. Una de esas casas con techo de chapa, piso de madera y un patio trasero que parecía infinito cuando uno era chico. Al final del terreno, justo antes de que empezaran los matorrales altos, había un cobertizo. Estaba hecho de madera carcomida y siempre olía a tierra húmeda y herrumbre. Nadie lo usaba. Mi padre decía que se caería pronto, que no valía la pena arreglarlo. A mí me daba miedo, no por cómo lucía, sino porque lo sentía raro, como si algo dentro de mí supiera que no debía acercarme. Desde la ventana de mi cuarto se veía perfectamente la puerta, siempre entreabierta, y cada noche, al apagar la luz, me daba la impresión de que alguien la observaba desde la oscuridad del cobertizo. Una vez se lo dije a mi madre. Me respondió que los niños tienen imaginación, que seguro había sido un gato o algún reflejo. Mi padre fue más tajante. Me prohibió hablar pavadas y me mandó a dormir. Pero esa misma noche, a eso de las 3 de la madrugada, escuché como algo golpeaba la ventana de mi habitación. No era el viento. Era rítmico, como si con una uña larga estuvieran marcando el vidrio. 1, 2, 3 veces. Me tapé la cabeza con las sábanas y no dormí hasta que salió el sol. A partir de ahí, se volvió costumbre. Cada noche, a la misma hora, escuchaba el golpeteo, a veces suave, a veces con más fuerza. Durante el día me aseguraba de que la ventana estuviera bien cerrada, con traba y todo, pero a la mañana siguiente siempre aparecía ligeramente abierta. Una madrugada, junté valor y miré, y lo vi. No era un gato, no era mi imaginación. Era un hombre alto, delgado, con la piel tensa y grisácea, casi translúcida. Tenía el rostro pegado al vidrio, los ojos muy abiertos, sin párpados. Sonreía. Pero esa sonrisa no tenía nada de humana. Salté de la cama y fui corriendo a la habitación de mis padres. Cuando volvimos, no había nadie. Mi padre revisó toda la casa y, por supuesto, no encontró a nadie. Pero no me retó ese día. Por primera vez noté que estaba pálido. Le temblaban las manos, como si él también hubiese visto algo. El verano terminó. Yo empecé a tener pesadillas recurrentes. Siempre el mismo sueño. Caminaba hasta el cobertizo y lo encontraba abierto de par en par. Dentro, la oscuridad no era solo sombra, era como una sustancia espesa. Algo me llamaba desde adentro con una voz que era la mía. Y cuando entraba, ya no podía salir. Empecé a enfermarme. Fiebre sin causa. Somnolencia. Dejé de comer. Una tarde, escuché a mis padres discutir en voz baja. Mi madre lloraba. Decía que había que traer un cura, alguien que bendijera la casa. Mi padre insistía en que no era necesario, que ya lo había encerrado una vez y volvería a hacerlo. Esa frase se me quedó grabada. ¿Encerrado? ¿Una vez? ¿A quién? Esa misma noche tuve un episodio. Me desperté dormido, en el patio, descalzo, caminando hacia el cobertizo. Sentí el rocío en los pies. El viento frío cortándome la piel. Y ahí estaba él, parado en la puerta, mirándome. Me habló, aunque no movió los labios. Ven, me desmayé. Me encontraron a la mañana siguiente, con la cara llena de arañazos, como si hubiera sido arrastrado por ramas. Desde entonces, mi madre empezó a dormir conmigo. Cerraban todas las puertas, ponían crucifijos en cada cuarto. Y el cobertizo fue clausurado. Mi padre lo selló con cadenas y martilló tablones en la entrada.
Nunca más hablamos de eso, al menos, no hasta años después. Cuando cumplí 15, murió mi padre. En su velorio. Mientras ayudaba a limpiar el taller, encontré una caja con recortes viejos de periódico. Uno de ellos, muy deteriorado, hablaba de un crimen en esa misma propiedad. 1982, hombre desaparece tras abrir un cobertizo abandonado. Otro artículo mencionaba un caso más antiguo, en los años 50. Otro cobertizo, otra desaparición, otro testigo niño. Todos hablaban de un hombre alto. Siempre descrito igual. Siempre con la sonrisa imposible. Mi padre sabía. Mi padre lo había visto también. Mi madre me prohibió seguir husmeando en esas cosas. Me quitó la caja con los recortes. La guardó en algún lugar que nunca volví a encontrar. Me dijo que ciertas cosas no debían removerse, que hay silencios que protegen. Pero el daño ya estaba hecho. Saber que lo que vi de niño había sido real, que había un patrón, que otros antes que yo lo habían visto. Todo eso reavivó el miedo. Y, lo peor, trajo de vuelta los sueños. Durante meses, cada vez que cerraba los ojos, me encontraba de nuevo frente al cobertizo, pero ahora, las tablas que mi padre había clavado empezaban a ceder. Una a una, se soltaban. Y él salía caminando, arrastrando los pies, mirando directo hacia mí. Intenté ignorarlo. Salí con amigos. Me volqué a los videojuegos. Pero el miedo es una semilla que crece en silencio. Y cuando florece, Tekken Sub. Pasaron los años. Me mudé. Me fui del pueblo. Pero el recuerdo quedó ahí como un bulto detrás del corazón. De vez en cuando. Soñaba con él, pero aprendí a callar. Hasta que, un día, hace poco, me llamaron para decirme que la casa había sido vandalizada. Mi madre la había abandonado tras la muerte de mi padre. Se había ido con una tía lejana. Pero la propiedad seguía a nuestro nombre. Así que fui. Pensé que, al volver, enfrentaría mis miedos. Que ver la casa ahora, descuidada, con maleza, hasta las rodillas, me permitiría entender que todo había sido producto de la infancia y el duelo. Pero no fue así. Cuando abrí la puerta trasera y caminé por el patio cubierto de hojas secas, lo sentí. El ambiente, la presión en el pecho, el frío que no venía del viento, y entonces lo vi, el cobertizo estaba abierto, las cadenas rotas, los tablones desprendidos, la puerta entreabierta como cuando era niño. No sé por qué entré. Quizás una parte de mí necesitaba saber. Necesitaba mirar a los ojos a aquello que me había atormentado tanto tiempo. Dentro todo estaba cubierto por una oscuridad extraña. Una oscuridad que no obedecía a las leyes de la luz. Tenía olor, textura. Sentí que pisaba algo húmedo. Una masa blanda. Escuché un chasquido. Como si algo se moviese entre las sombras, y entonces lo vi. Estaba de espaldas. No sabía cómo, pero supe que era él. Lento, empezó a girar la cabeza, pero el cuerpo no se movía. Solo la cabeza giraba. Cuando su rostro me quedó de frente, sonrió, pero esta vez habló. Y su voz no era la mía. Era la de mi padre. Lo encerré. Lo encerré. Darío, pero alguien siempre regresa. Y él siempre espera. Salí corriendo. No recuerdo haber llegado al auto. No recuerdo cómo manejé hasta el pueblo. Solo recuerdo las manos temblando sobre el volante, el corazón a punto de estallar y una sensación clara, insoportable. No está encerrado. No lo estuvo nunca. Desde esa noche. No puedo dormir. No porque tenga pesadillas, sino porque algo me despierta todas las madrugadas, a las 3 y 7. Siempre a la misma hora, y cada vez, cuando abro los ojos, lo primero que veo es la ventana de mi habitación, y cada vez la encuentro ligeramente abierta, aunque yo mismo la haya cerrado antes de dormir. Anoche fue peor. Anoche, en el vidrio, alguien había dibujado, con un dedo, ven. He pensado en irme. He pensado en contar esto a algún investigador, a un sacerdote, a un medium, pero no lo haré, porque él quiere eso. Que hable, que lo nombre, que lo traiga al mundo otra vez. Y ahora que ya conté esto, sé que no habrá vuelta atrás, sé que no me va a dejar,
porque el hombre del cobertizo no vive en el cobertizo. Él vive en la mente de quienes lo vieron, y los llama, y los elige. Mi nombre es Lucio Valdés. No soy supersticioso. Nunca lo fui. Ni siquiera cuando era chico. Mientras otros niños tenían miedo a los monstruos del armario. Yo dormía con la puerta abierta y las luces apagadas. Siempre tuve esa necesidad de entender lo desconocido desde la lógica. Pero hay cosas que no se pueden razonar. Hay lugares que no admiten explicaciones. Y a veces esos lugares no están en el fondo del bosque. Ni en una casa embrujada en medio de la nada. A veces están dentro de tu propio hogar. Y se disfrazan de un simple pasillo. Mi familia se mudó a esa casa cuando yo tenía 9 años. Era grande, vieja y silenciosa. De esas que crujen con cada paso y donde el viento parece colarse por las paredes. La heredamos de un tío lejano de mi madre, alguien del que apenas se hablaba. Era su única familia viva, según decía ella. Y aunque nunca lo conocimos en persona, su muerte nos trajo aquella propiedad antigua y maltrecha, en un barrio donde nadie quería vivir. Yo no entendía por qué tanta resistencia de mis padres al principio. Era una casa hermosa, con escalera de madera, chimenea, jardín, y un pasillo. Un pasillo largo, estrecho y oscuro que nacía junto a la cocina y terminaba en una puerta cerrada con llave. La primera vez que lo vi, me dio un escalofrío. No había ventanas a lo largo del corredor, ni cuadros, solo una alfombra descolorida. Un zócalo de madera carcomida y silencio, como si ese tramo de la casa estuviera fuera del tiempo. Pregunté, ¿qué había detrás de la puerta? Mi madre dijo que no lo sabían. Que cuando recibieron la casa, el notario les había explicado que esa parte estaba clausurada desde hacía décadas, que no tenía acceso desde fuera y que no era estructuralmente segura. Mi padre, más práctico, simplemente dijo, ese pasillo no se cruza. Punto. No insistí. Pero el pasillo estaba ahí, y cada día. Cada vez que cruzaba cerca, no podía evitar mirarlo. A veces creía escuchar algo al final, un golpecito, un crujido, un susurro apenas audible como una respiración retenida. Con el tiempo, desarrollé una especie de ritual. Evitaba pasar cerca de noche. Sí lo hacía. Corría. Cerraba la puerta de la cocina para no tener que verlo. Me ponía los auriculares. Pero siempre sabía que estaba ahí esperando. Una vez, a mis 12 años. Me armé de valor y caminé hasta la puerta del fondo. Me temblaban las manos. Apreté la perilla. Estaba cerrada. Me incliné y miré por la rendija. No se veía nada, pero sí sentí algo. Una presión en el pecho. Una sensación de estar siendo observado desde el otro lado. No abrí. No intenté forzarla. Me di la vuelta y no volví a acercarme durante años, hasta que cumplí 18. Y la llave apareció. Estaba en una cajita negra dentro del armario de mi madre. No sé por qué abrí ese cajón ese día. Solo sé que lo hice. Y allí estaba, una llave vieja, oxidada, de esas con forma de cruz, y una etiqueta escrita a mano, no usar. La llevé conmigo durante una semana. La escondí en mi mochila, la observaba de noche, la giraba entre los dedos. Me sentía ridículo, como un niño con un fetiche macabro, pero también intrigado. Esa noche, mis padres salieron. Me quedé solo en la casa, y supe que iba a hacerlo. Me acerqué al pasillo con la llave en la mano. Todo estaba en silencio, pero no era el silencio habitual de una casa vacía. Era denso, cargado, como si las paredes contuvieran la respiración. Mis pasos sobre la alfombra sonaban lejanos. Sentía que me movía dentro de un túnel, como si ese tramo de la casa no perteneciera a la casa misma. Frente a la puerta, respiré hondo. Metí la llave. Giró. Un clic. Un quejido suave como si la madera sollozara. Abrí, y lo que vi me cambió para siempre. Cuando abrí la puerta,
Esperaba encontrar un cuarto en ruinas, polvo acumulado, quizás, muebles viejos, cajas olvidadas. Pero lo que vi fue un pasillo idéntico al anterior, como si, en lugar de terminar, el corredor simplemente se prolongara más allá de la puerta, igual de estrecho, igual de oscuro, pero con algo distinto en el aire, una temperatura más baja. Un silencio más agresivo. Había una tenue luz amarilla, al fondo. Y algo más, un sonido, un murmullo, como voces lejanas, ahogadas, hablando un idioma que no entendía. Avancé. El aire era espeso. Se sentía casi líquido. El suelo crujía bajo mis pies, pero los sonidos estaban apagados como si me hubiese sumergido bajo el agua. La lámpara al final del pasillo no iluminaba nada, solo marcaba un punto de fuga, como un ojo que me esperaba. Y entonces, sin previo aviso, la puerta detrás de mí se cerró de golpe. Corrí de vuelta, aterrado. La empujé. Estaba cerrada. Bloqueada. Intenté con la llave, no giraba. Me di vuelta y fue entonces cuando lo vi, al final del pasillo. Bajo la lámpara estaba alguien de espaldas. Era una figura humana, alta, inmóvil. La cabeza ligeramente ladeada como si escuchara. No sabía cómo había llegado ahí. No la había visto al entrar. No había escuchado pasos. Solo apareció. Estaba esperándome. No pude moverme. Tenía las piernas clavadas al suelo. Algo me decía que si me acercaba, algo irreversible iba a ocurrir. Pero la figura no se movía. Solo seguía ahí, inmóvil como una estatua. El murmullo aumentó. Ya no era un solo murmullo. Era una multitud, como si estuviera rodeado por cientos de voces que susurraban justo fuera de mi alcance. La figura giró lentamente la cabeza hacia mí. No completamente, solo lo suficiente para que pudiera ver una parte del rostro. Pero no había rostro, solo un hueco, un espacio sin forma, una nada con textura. Y entonces habló, pero no con voz propia. Habló con la voz de mi madre. Lucio, ya lo abriste, ahora no puedes volver atrás. Corrí. No sé hacia dónde. El pasillo parecía no tener fin. Quiere esquinas que no deberían estar ahí. Me encontré con bifurcaciones, puertas cerradas, ventanas que daban a otras versiones de mi casa, deformadas como si fueran reflejos mal hechos de una memoria antigua. Y en cada lugar al que llegaba, la figura estaba ahí. Siempre, a veces de pie, a veces colgando del techo, a veces sentada, esperándome, sin rostro, pero con una presencia abrumadora. No sé cuánto tiempo estuve ahí. Me parecía una eternidad, como si hubiese quedado atrapado en un sueño del que no podía despertar. Pero finalmente llegué a una habitación distinta, una sala vacía con paredes desnudas. En el centro, un solo objeto, un espejo, viejo, sucio, agrietado, y al mirarme en él comprendí. El reflejo no era el mío. Era el del hombre del pasillo, y me miraba desde el otro lado del cristal, con una sonrisa que no me pertenecía, y detrás de él estaba mi cuarto, el verdadero. Vi mi cama, vi mi escritorio y vi mi cuerpo. Dormido. Quise gritar, golpear el vidrio, pedir ayuda. Pero el reflejo ya estaba entrando en mi habitación, en mi vida, y yo me quedé atrapado del otro lado. Desperté tirado en el suelo del pasillo original. La puerta estaba abierta, la casa en silencio. Mis padres no estaban. No supe si había sido real, un sueño, un episodio psicótico, pero algo había cambiado. El pasillo ya no estaba sellado. La puerta se mantenía abierta sin cerradura. Y, cada tanto, cuando pasaba por allí, veía movimiento al fondo, no directo, no claro, solo una sombra que se esconde cuando uno mira de frente. Han pasado años desde aquella noche. He intentado olvidar, construir una vida normal, pero a veces despierto sudando con una sensación conocida, la de estar observado desde el pasillo. Y esta mañana encontré algo en la alfombra, una llave negra, idéntica a la de aquel día, pero sin etiqueta,
Solo una palabra grabada a fuego: cruzaste. Hay lugares en las casas que no pertenecen al plano. Hay pasillos que no llevan a cuartos, sino a versiones distorsionadas de uno mismo. Y cuando uno cruza, ya no regresa siendo el mismo. Mi nombre es Elías Domínguez. Nunca imaginé que terminaría contando esto en voz alta. No por vergüenza. No por miedo a que me crean loco. Sino porque, por mucho tiempo, preferí pensar que si no hablaba de ello, si no lo nombraba, entonces no era real. Pero es real. Y sé que no soy el único. A veces, las cosas que más nos aterrorizan no están afuera, bajo la cama o detrás de la puerta. A veces, están dentro de las paredes. Y aunque parezca imposible, te observan, te escuchan, se alimentan de lo que callas. Yo lo supe tarde, demasiado tarde. Me mudé solo a los 28 años. Por fin había conseguido independizarme. Luego de años de juntar ahorros trabajando como técnico en redes. La casa era pequeña, modesta, con paredes de ladrillo pintadas de blanco, un baño, cocina, comedor y un cuarto. Estaba en una zona tranquila, lejos del bullicio de la ciudad. Y eso era justamente lo que necesitaba. Los primeros días fueron perfectos. El silencio del lugar me parecía un regalo. Trabajaba desde casa, tenía mis horarios, mi espacio. Pero la tercera noche pasó algo. Mientras intentaba dormir, escuché un golpecito. No fuerte, más bien sutil. Como si alguien estuviera raspando con una uña desde dentro de la pared, justo detrás del cabecero de mi cama. Me levanté. Encendí la luz, revisé. Nada. Pensé que era una rata o algún bicho. Me tranquilicé diciéndome eso. Pero al acostarme de nuevo, el sonido volvió. Esta vez, más claro. Un tep-tep-tep rítmico, persistente. Y luego, el silencio absoluto. El día siguiente lo pasé revisando. Caños, grietas, enchufes. Nada. Incluso llamé a un amigo que trabajaba en construcción. Dijo que era normal que las casas viejas hagan ruidos. Que el cambio de temperatura, la humedad, todo eso podía causar crujidos. Me convencí de que era eso. Pero la noche siguiente, el sonido cambió. Ya no era un golpecito. Era una respiración. LINTA.PRO funda. Como si alguien, del otro lado de la pared, estuviera durmiendo justo detrás de mi cabeza. Me paralicé. No pude moverme. Cerré los ojos. Me dije que era mi mente jugándome una mala pasada. Pero cuando volví a abrirlos, lo vi, un pequeño bulto en la pared. Como si algo la empujara desde adentro. Duro. Del tamaño de un puño. Y se movía. Me levanté como pude y dormí en el sillón esa noche. A la mañana siguiente, la pared estaba normal. Lisa. Sin marcas. Dudé de mi memoria. Pero algo dentro de mí sabía que lo había visto. A partir de ahí empezó todo. Cada noche. El sonido regresaba. Raspaduras, golpes suaves, respiración. A veces incluso voces, como si alguien murmurara frases sin sentido. Grabé algunas con el celular, pero al reproducirlas solo se oía estática. Y luego vino el olor. Una madrugada, el dormitorio empezó a oler a carne podrida. Abrí ventanas, revisé desagües, limpié todo. Pero el olor salía de forma indiscutible. De la pared, esa misma. La del cabecero. El olor duró días. Y luego, se fue. Como si aquello dentro de la pared se estuviera pudriendo o alimentando. Fue entonces cuando llamé a un albañil para abrir la sección. Quería respuestas. Cuando llegó, el hombre comenzó a hacer marcas con el lápiz, midió la zona, y justo cuando iba a dar el primer golpe con la maza, se detuvo. ¿Esto estaba así antes?, me preguntó. Le pregunté a qué se refería. Me señaló una marca larga, vertical, en la pared, apenas visible, pero definitivamente no natural. Como si alguien hubiera pasado una uña o un cuchillo por la pintura, de arriba abajo. Una línea recta. Y al tocarla, ambos escuchamos algo del otro lado. Un golpe. Fuerte. Justo donde estaba apoyado su oído.
El hombre dio un salto y reculó. Me dijo que no iba a tocar nada, que le pagara la visita. Pero que esa pared no debía abrirse. Me miró como si supiera algo que no quería compartir. Y se fue. Desde entonces, no he dormido una sola noche entera. Y lo que hay ahí dentro, sea lo que sea, ya no se esconde. Porque hace 2 noches, mientras intentaba grabar los sonidos, escuché mi propio nombre susurrado desde la pared, y anoche fue peor. Anoche no dormí. No porque tuviera miedo, que sí, lo tengo, sino porque la cosa en la pared ya no me deja. Había colocado el celular en modo grabación toda la noche, apoyado contra la pared. A las 3:14 am, la grabación se detiene abruptamente. Cuando la revisé al amanecer, el archivo finaliza con un fuerte golpe, como si alguien lo hubiera tirado al piso, pero yo lo encontré en el mismo lugar donde lo dejé. Después de eso, decidí hacer algo desesperado. Tomé un martillo, una linterna, y quité un trozo de yeso. Solo fue una sección pequeña. El aire que salió tenía ese mismo olor rancio, denso, como humedad vieja mezclada con algo más animal. Alumbré con la linterna por la rendija. Y al principio no vi nada. Solo ladrillos y escombros. Pero entonces el haz de luz captó algo que se movía muy lentamente. Era como un trozo de carne viva pegado al muro. Pulsaba. Como si respirara. Solté la linterna. Volví a sellar el agujero lo mejor que pude. Pero no fue suficiente. Porque esta vez ya no se quedó detrás. Desde ese día empezó a manifestarse, fuera de la pared. Pequeñas cosas. Objetos movidos. Luces que parpadean justo al pasar. Ruidos en la cocina cuando estoy en el baño. Y una sensación constante de que no estoy solo, incluso cuando cierro todas las puertas. Una tarde, mientras me duchaba, el vapor empañó el espejo. Cuando salí, vi algo escrito con trazo irregular, sácame. Toqué el vidrio. Estaba frío, no había humedad en la parte escrita. Como si una mano seca lo hubiera marcado desde dentro del espejo. No dormí esa noche, ni la siguiente. Y entonces empezó a hablar. No era una voz humana. Era como un murmullo compuesto por varias voces, como si muchas bocas hablaran al mismo tiempo en diferentes tonos. Decía mi nombre. Me pedía que volviera a abrir el hueco, que lo libere, que el tiempo se acaba. Al principio, me resistí. Pero cada vez que lo ignoraba, las cosas empeoraban. Las paredes sangraban humedad oscura, las bombillas explotaban sin razón. Los muebles amanecían corridos. Y una madrugada, me desperté con las uñas de los pies completamente negras, como si hubiese caminado descalzo por algo podrido. Fui al médico. No encontró nada. Estrés agudo. Me dijo, psicosomatización. Claro. Fácil decirlo cuando no se vive con algo mirándote desde dentro de los muros. Finalmente, lo hice. Volví a romper la pared. Esta vez más profundo. Y entonces lo encontré. O lo que queda de eso. Dentro de la pared había un hueco cavado entre los ladrillos. Una especie de nido rudimentario hecho de fibras, pelos humanos, garras y una figura, encogida, deforme, como un cuerpo que no había nacido del todo. Me miró, sin ojos, solo cuencas, pero me miró, y dijo, con la voz de mi madre fallecida hace años, ¿por qué tardaste tanto? Corrí, grité, vomité, llamé a la policía, pero no encontraron nada. Cuando regresaron para hacer el informe, la pared estaba intacta, como si nunca la hubiera tocado. Intenté mostrarles el hueco, el material, pero ya no había nada. Solo yeso sólido y viejo. Quise mudarme. Quise vender la casa. Pero nadie la quiere. Y yo ya no puedo irme, porque cada vez que lo intento, algo me hace volver. Un accidente, una excusa, una llamada que me distrae, como si estuviera atado a esta casa, a esa cosa. Ahora paso las noches sentado frente a la pared, esperando. Y esta noche, mientras grababa este audio, he oído pasos dentro del muro. Pasos lentos, rastreros, que suben desde la base y se acercan a la altura de mi oído.
Y ahora mismo, mientras hablo, escucho como algo araña desde el otro lado. Muy, muy despacio. Yo no lo liberé. Pero al abrir esa pared, él me liberó a mí. Porque ahora yo también soy parte de la casa. Y si alguna vez vienes, si alguna vez pasas frente a esta fachada, y escuchas un golpecito desde dentro, no respondas. No te detengas. Y, sobre todo, no pongas el oído contra la pared. Podrías escuchar algo que te conoce por tu nombre. Cuando estés listo, dime el título del cuarto relato.